Hay una porción bíblica en el libro de Efesios. En el libro de Efesios vamos a meditar esta porción de la palabra de Dios. Y nos dice en el capítulo 6, vamos a leer de los versículos 10, hermanos, hasta el versículo 20. Para los que ahí tienen sus Biblias, pueden llevar la lectura. Y nos dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, quiero compartir con ustedes algunas características que el Señor demanda de nosotros para aprender a orar y glorificar el bendito y santo nombre de Dios, para poder nosotros tener una fe sólida, una fe firme, una fe que glorifica a Dios. Si nosotros podemos notar, hermanos, el versículo 18 por lo menos nos da tres pautas para poder nosotros ver qué es lo que el Señor demanda de nosotros para poder ser cristianos maduros, cristianos de fe, con una solidez que agrada a Dios. Y noten lo que dice el versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, orar todo el tiempo que podamos no es malo, es algo agradable delante de Dios. A veces somos tentados para poder orar una vez al día o dos veces o tres veces al día, pero en realidad no hay algo específico para poder decir que nosotros podemos limitar la oración. Si hay algo en que es agradable delante de Dios, es que aprendamos a tener esa comunión con Dios, esa dulce comunión a través de la oración. Si lo hacemos una hora o 2 horas al día, o media hora al día, o 15 minutos al día, podemos nosotros darnos cuenta que hay algo interesante acá. El corazón del creyente maduro arde por comunicarse con Dios, por tener una comunicación con Dios. El cristiano debe de aprender, mis hermanos, a orar en todo tiempo. Tiempo de bendición y tiempo de escasez. Tiempo de enfermedad y tiempo de salud. Tiempo en que hay recursos económicos y tiempo cuando no hay recursos económicos. Tiempo en que hay enfermedad y tiempo donde no hay enfermedad. Tiempo donde hay algún accidente y tiempo donde no hay accidente. Y esto nos debe de hacer recordar, mis hermanos, entonces, que la oración debe de ser un modelo de vida para nuestras vidas. A la luz de la palabra del Señor, se nos exhorta que tenemos que orar en todo tiempo.
más allá del aspecto religioso. A veces algunos creen de que oran a Dios solo porque en el culto o en el horario de culto, algunos oran un momento, les dan algún privilegio o pasan a interceder por alguien y hasta ahí es su responsabilidad de oración. Déjenme decirles que la palabra de Dios va más allá que el aspecto religioso, que el aspecto de culto colectivo. La palabra de Dios nos ayuda a recapacitar de que debe de tener el cristiano este modelo de vida de oración para poder agradar a su Señor. Tener un modelo de vida de oración no es nada fácil porque somos débiles, porque somos de carne, porque tenemos muchos quehaceres y las necesidades temporales nunca se terminan. Siempre nos agobian, nos atacan o a veces quitan nuestra atención para priorizar lo eterno. Y cuando nosotros vamos a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que esa oración sin cesar, esa oración en todo tiempo, esa oración más allá de las circunstancias de la vida del hombre, está en relación con lo que es la fe, la salvación. Está en relación, mis hermanos, para que nosotros podamos ver cómo el Señor nos exhorta a tomar esa armadura contra el enemigo, porque se nos demanda de vivir en fe, de estar firme en la fe, de tomar armadura contra todo lo que es el enemigo y nosotros aprender a tener esa dulce comunión con Dios, porque debe de ser nuestra forma de vida. Más allá, mis hermanos, de lo que somos tentados a veces a solo orar en los tiempos de culto o en los tiempos de culto de oración como lo que tenemos hoy. Es bueno estar en nuestro culto de oración, es bueno estar colectivamente en un culto de oración, pero es mucho mejor tenerlo como estilo de vida, es mucho mejor vivirlo, es mucho mejor tener una relación con Dios a cada momento en que nuestro corazón disponga el estar en esa dulce comunión con Dios. Y entonces la palabra de Dios nos dice orando en todo tiempo. Y noten siempre lo que enfatiza, con toda oración, no solo en todo tiempo, sino con toda oración. Y hay algo aquí que, mis hermanos, a veces se les va por alto o hace a que algunos sean irreverentes por no entender lo que debe de ser la forma como comunicarnos con Dios. Aprender que no contradiga la fe cristiana, que no contradiga la sana doctrina, porque noten lo que dice y súplica en el Espíritu. Hermanos, esta palabra y súplica en el Espíritu, nosotros no hemos sido llamados para orar y para obligar a Dios. Nosotros no hemos sido llamados para orar y para manipular a Dios. Nosotros no hemos sido llamados para orar, y hermano, y para darle esa orden a Dios para que cumpla nuestro capricho. Porque Él es el creador, Él es el santo, 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 y nosotros somos las criaturas pecadores. Y si hay algo de reverencia en nuestro corazón que conecta con la sana doctrina, es que debemos de llegar postrados, adorados delante de Él, adorando, para que nosotros aprendamos, mis hermanos, a suplicar. A veces somos tan arrogantes que creemos que tenemos derecho a comunicarnos con Dios, faltando respeto, reverencia, pero acá la palabra de Dios dice de que la oración de manera muy especial debe de ir con súplica en el Espíritu. Esa palabra súplica en el Espíritu quiere decir que nosotros no somos más sabios que la palabra de Dios y que la obra del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Súplica en el Espíritu lo que quiere decir es que jamás una oración va a llegar de manera agradable delante de Dios si el contenido de nuestra oración contradice lo que dice la Escritura. Si el contenido de nuestra oración está en contra de lo que es la sana doctrina, si el contenido de nuestra oración está contra la voluntad de Dios y contra el propósito de Dios, si el contenido de nuestra oración no concuerda con la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios,
Y entonces la palabra nos está recordando, súplica en el Espíritu. Suplicar, pedirle a Dios que es posible que no estemos orando bien o estemos fuera de su voluntad y que el poder de su Santo Espíritu nos ilumine con su palabra para poder ser humildes, quebrantados delante de su presencia, porque de esto depende un esclavo delante de su amo que no es don nadie y tiene que aprender a tener una comunión con Dios, pero también a suplicar. Una comunión de forma correcta, tal y como lo hemos visto en el contexto, pero también súplica. Nosotros no mandamos, nosotros llegamos ante la presencia de Dios para suplicar, para pedir si así es la voluntad de Dios, para que Él sea glorificado, pero no mandar, no manipular. Tenemos que tener mucha precaución porque hay muchos grupos religiosos que a veces usan palabras como te mando, te ordeno. Esas palabras, te mando, te ordeno, hermanos, tristemente contradicen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios más bien nos recuerda, hermanos, de que no solo debemos de orar en todo tiempo, sino también debe de ser en súplica, pero en súplica en el Espíritu. En el Espíritu donde va a estar exaltando y glorificando a Jesucristo porque Él es Señor y va a estar demostrándonos la voluntad de Dios Padre a través de su palabra, porque Él siempre obra en el corazón de los que son hombres de fe. La obra del Espíritu Santo en nosotros, ahí está obrando para que nosotros aprendamos que Él santifica la vida del creyente a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo ahí está presente. Y entonces la palabra del Señor y súplica en el Espíritu. Y noten lo que dice la otra fracción, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten cómo se repite la palabra súplica. Noten, mis hermanos, que debemos de tener mucho cuidado, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia. Hermanos, velar no es nada fácil porque somos humanos. A veces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil para orar. No es nada fácil para aquellos quienes son débiles en la fe o son carnales en la fe y no les interesa tener un momento de comunión con Dios. Pasa un día o 2 días. A veces pasa una semana o 3 días. Es increíble que hay muchos cristianos que ni siquiera oran para la bendición de desayunar, almorzar y cenar, ni tampoco oran para dormir y para levantarse. Hay cristianos que no oran para poder emprender sus quehaceres. Hay cristianos que no oran ni aún sabiendo que están enfermos. Están tan tranquilos creyendo que otros pueden orar por ellos, pero ellos no tienen esa responsabilidad de orar todavía. Y cuando esto se da de esa manera en la vida de estos creyentes, podemos nosotros notar que no están viviendo en el Espíritu, no están siendo guiados por el Espíritu para que nosotros veamos las grandes lecciones que hay acá. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos tenemos responsabilidad de orar los unos por los otros. Todos tenemos la responsabilidad de pedir a Dios por las debilidades, las flaquezas de los unos de los otros o por la carnalidad de algún hermano o darle gracias a Dios por la madurez de ciertos hermanos que han logrado nivelar su vida espiritual con oración y con súplica delante del Señor para que obre el Espíritu Santo en ellos con el poder del Evangelio, con el poder de su Santo Espíritu, que es lo que nos está indicando su contexto. Y entonces la palabra del Señor no solo nos recuerda que tenemos que suplicar por todos los santos, sino termina con algo muy agradable, que son pocos los creyentes que toman esa responsabilidad de cumplir y hacer la voluntad del Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el 19.
El apóstol Pablo dice, y por mí, a fin de que el abrir mi boca me salga, me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Miren que Pablo no se creía el autosuficiente. Pablo no se creía el que lo sabía todo. Pablo no se creía, bueno, yo ya tengo 50, 40, 60, 70, 80, 100 años de ser creyente y yo ya no necesito de la palabra de Dios para que me guíe y me use cuando yo predique la palabra. Más bien el apóstol Pablo lo que dice es, por favor, oren por mí para que la palabra llegue con denuedo, con poder en orden, que agrade a Dios, que exalte a Dios para transmitir el bendito evangelio en cada momento que Dios le da la bendición al apóstol Pablo de transmitir el evangelio. Cuando nosotros vemos, hermanos, lo que la palabra del Señor por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, nos ayuda a comprender, hermanos, que debemos de orar por aquellos que predican el evangelio, aquellos quienes tienen ese privilegio de ser pastores, de ser evangelistas, de ser misioneros, estos que tienen el llamado a un ministerio para que cumplan su responsabilidad ministerial, porque Pablo pide oración por lo que él hace. Por favor, oren por mí. Cuando yo esté enseñando, predicando, abriendo obra nueva, para que Dios sea glorificado, para que llegue con poder esa verdad del evangelio, para que sea el poder del evangelio quien obre, que sea el poder de su Santo Espíritu quien quebrante y convenza corazones, y no el apóstol Pablo. El apóstol Pablo será un canal de bendición. Este canal de bendición que era el apóstol Pablo nos debe de hacer recordarnos a cada uno de nosotros que debemos comportarnos humildemente. No lo sabemos todo. Nuestro cerebro no logra captar el 100%. A veces se nos olvida. Y máxime aquellos quienes no les gusta orar o no les gusta meditar en la Biblia, no les gusta transmitir el evangelio para los que todavía no son creyentes o les da vergüenza el evangelio. El apóstol Pablo dice que el Señor me use cuando predique el evangelio, cuando enseñe el evangelio, que el Señor me dé palabras, esas palabras que en realidad pueda dar a conocer con valor lo que es el poder de su evangelio. Y entonces el apóstol Pablo dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, representar a Cristo como debe de ser. Recordando a los embajadores terrenales que cuando los nombra un presidente para que los vayan a representar a su país en otra nación, nos hace recordar que el papel fundamental de un embajador es representar a su país dignamente. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que yo represente a Jesucristo en todos los pueblos, aldeas, naciones, donde yo vaya, que lo represente dignamente, que sea el poder del evangelio que hable y que el poder de su Santo Espíritu los convenza para que en realidad nuestras oraciones sean agradables delante de Dios, porque así como pedimos, también debemos de saber que hay responsabilidad de transmitir el evangelio. Y entonces el apóstol Pablo nos está haciendo recordar a nosotros, tener mucho cuidado que aquellos que quieren ordenar a Dios, mandar a Dios, decretar con Dios, aquellos que quieren hacer tantas cosas en el nombre de Dios supuestamente, pero con una autoridad que no demuestra reverencia, sino arrogancia. Hermanos, esos tipos de oraciones hay que tener mucho cuidado porque no glorifica al Señor. Mucha necesidad podemos tener, pero lo mejor que podemos hacer es pregonar, exaltar el nombre del Señor. Señor, si así es tu voluntad, obra de acuerdo a tu voluntad. Si así tú te vas a glorificar, glorifícate, Señor. Y si tú tienes otro plan más allá de lo que yo no quiero o no espero, no pasa en mi mente, por favor, Señor, que tú seas glorificado, que no sea yo. Entonces el apóstol Pablo
Hoy nos ha recordado en el libro de Efesios que debemos de orar en todo tiempo. Esa oración debe de ser con súplica en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los que son creyentes. Y por mí, dice el apóstol Pablo, que soy predicador del Evangelio. Oren por mí. Pablo demostraba humildad. Oren por mí, porque yo soy hombre, para que la palabra de Dios llegue con denuedo y para que yo, como embajador de Cristo, represente a Cristo dignamente. Cuando este es el contenido de nuestra oración, el Señor es glorificado. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.